Un saludo especialísimo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta ocasión, como el video lo dice, una meditación, como siempre me gusta a mí. Siempre hago énfasis en esa palabra, meditación, más que polémica, más que discordia, más que opiniones encontradas, calumnias o algo así. Lo que a mí me gusta siempre hacer son meditaciones de la Biblia, de la teología, de lo que es mi especialización como un teólogo con una licenciatura en teología de la Universidad Javeriana de Bogotá, y sobre todo a raíz de lo que ha pasado últimamente con esta serie de videos que he dado mi posición personal teológica y bíblica, que por lo menos la he sustentado, sobre el parto de María con dolor. Y no lo hago en forma, como a veces han pensado, en forma morbosa o denigrando a María o como una forma de herejía o porque tengo dudas sobre los dogmas de María, ni mucho menos. Todo lo contrario, siempre lo he dicho y lo he venido de tiempo atrás. Para mí María es madre de dolor y reflejo en ella místicamente, inclusive a un nivel más alto en la teología de los místicos, o sea, de elevar usted su alma al dolor que sintió ella, un dolor de amor desde la cuna de Belén al ver nacer a su hijo, a la cruz de Jerusalén donde lo ve morir. Y eso es bíblico y nadie puede contradecir esa verdad de fe. Bueno, ustedes han visto que varios apologistas han sacado sus calumnias, sus videos, inclusive alguno como el señor Elmer Arana se fue con el derecho canónico diciendo que era cismático, que era un hereje, otros me han acusado de teólogo liberal, de teólogo modernista, bueno, en fin, todos ellos han visto eh, con nombres propios. Fra Morera del canal EWTN nunca me da la cara, lo invité varias veces a que hiciéramos videos para que me desmintiera mi cara, nunca lo hizo, siempre a mis espaldas, colocando publicaciones que ni siquiera me etiquetaba a mí. Con el señor Martín Barrientos, ustedes saben ya todo lo que pasó, ahí está el video, ahí están las pruebas para que las analicen. Bueno, con la señora Betty Valenzuela voy a hablar ahorita con ella, de ella también, pues, de un video ayer que tuvo con un sacerdote, y pues, y este señor Elmer Arana, pues que siguen en lo mismo. A mí ya eso ya es cuestión de ellos, eso queda en conciencia. Entonces, me pareció interesante lo que hizo la señora Betty Valenzuela, de invitar ayer a un sacerdote mexicano, el padre José Guadalupe, donde dio sus opiniones. O sea, yo empecé a ver el video y dije, yo por no formar más polémica, porque a veces la gente piensa que yo lo que quiero es formar eso, que ganar fama, que porque soy amigo de los protestantes, que si estoy monetizando mi canal, de todas esas calumnias han dicho, y nada, eso tiene que ver con lo que yo realmente he querido transmitir. Entonces empezó pues ella a tratar, yo sí lo veo como tratando de meter cizaña, como para mirar a ver, como tratando de acomodar las cosas, dándole a entender al padre que si era hereje, que no era hereje. Alguien que como ella mismo lo da, no tiene ni idea de esas cosas. Que como ella mismo lo demostró en su entrevista con el padre, es una señora que apenas es una neófita, alguien que está empezando y todas esas cosas. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, a criticar a una persona que de pronto tiene un poco más de conocimiento, que tiene más trayectoria, porque ahí está mi trayectoria. Por ejemplo, si el padre decía que yo soy solamente un estudiante de teología, bueno, esa es su opinión personal. Yo no quise decir que en todo lo que dijera el padre estuviera de acuerdo en las cosas. Respeto, sí, la opinión de un sacerdote como era él, pero de todas maneras yo vi en el padre algo que, porque a raíz y era por eso que yo no quería confrontarme de pronto con más, porque a veces se suben los ánimos, o por ejemplo con otros apologistas amigos como Rodrigo Calvo, Mónico Vázquez, que han dado sus conceptos y que me parece muy bien. Lo de Martín Barrientos sí lo hice en forma de debate, porque el señor calumnió, porque el señor había colocado en un post que era un falso teólogo, porque hizo un meme promocionando su video, diciendo que era un blasfemo, un hereje, con el cuerpo Lutero y mi cara, ese tipo ya de apología rastrera, de apología sucia, no me gusta. Y ustedes pueden mirar, a ver, nunca pude demostrar, no puedo probar absolutamente nada. Y se fue por otros conceptos sobre María. Bueno, eso ya está en el video, cada quien juzgue, pero de todas maneras le demostré a ese señor, porque no pudo demostrar ni que era un blasfemo ni un hereje. Este señor Elmerana contraatacó, y también ustedes explicaron en un video anterior mío, ahí está en mi canal, también todo lo que él hizo. Para mí fue toda una payasada con unas fresas y toda la analogía
pensando lo que yo hice con un aborto, bueno, en fin. Entonces la señora Betty Valenzuela, yo sí sé que ella me estaba llamando, yo no, dije, bueno, yo no voy a entrar más en polémica porque ¿para qué? Ya lo que yo he hecho está ahí en mis videos y el que quiera los puede ver, el que no quiera no los puede ver, el que quiera eliminarme a sus amigos me puede eliminar, así de sencillo son las cosas, yo no voy a dejar ni de hacer lo que a mí me gusta, ni de dar mi opinión, ni de retratarme nada porque no tengo de nada que retratarme, porque ninguno de ellos a la larga, a la final, ninguno de ellos ha podido mostrar en qué falla o en qué caído. Lo único que sí he podido considerar y que sí por respeto a la sensibilidad de la mayoría del pueblo católico, que es la fe, como siempre he dicho, la fe del carbonero, no lo digo despectivamente, sino en el sentido del católico, el común, que solamente es, por ejemplo, lo que decía y que es lo normal. Pregúntele a un común del católico, defina los cuatro dogmas marianos si no tiene ni idea del católico y mucho menos fundamentarlo con la Biblia. Entonces, el común del católico es la piedad de María, la que le hace milagros, si es la Virgen de Guadalupe, si es la Virgen de Lourdes, si es la Virgen de la Salé, las imágenes, las veladoras, las procesiones, eso es parte también de la tradición pues de la iglesia, el mismo fervor popular, pero que debe ir uno mucho más allá, como católico, como fiel que católico y sobre todo como un hijo de María, conocer más a fondo lo que es María, y es lo que yo he hecho. Y la señora Betty Valenzuela le decía al padre, le decía, padre, es que Guido ya ha hecho varios videos anteriormente, y da a entender como si esos videos fueran calumnias, fueran difamaciones contra María, fueran herejías contra ella. Y yo le invito, yo siempre he invitado a todos esos apologistas, porque entre ellos todos sacan pues sus críticas contra mi persona, y de hecho, no, es que lo dijo en tal parte, le dije, bueno, dígame en dónde, muéstrame el video, muéstrame la prueba, y no lo han podido hacer. Siempre, ustedes ven mis amigos, que cuando termino un video, siempre digo, mire, esos videos son públicos, los subo a mi muro, los subo a mi Facebook, los subo a mi canal, no necesitan permiso, el que quiera analizarlos, analícelos, pero también, no lo que pensé, lo que me imaginé, lo que sí, como que sí dijo, como que no, no, si alguien va a hacer una crítica constructiva o lo que ustedes quieran contra mi persona, que no estén de acuerdo, pues lo único que pide uno es las pruebas suficientes y mirar a ver en qué fallé y todo eso. Entonces, con respecto al padre José Guadalupe, me parece un sacerdote interesante, un sacerdote joven, un sacerdote que se ve que conoce las cuestiones de teología desde la academia, de su misma formación, y eso me parece interesante a mí. Yo siempre alabo a un sacerdote que sea preparado. Lo que sí critico yo es que a veces nosotros en la Iglesia Católica estamos llenos de sacerdotes, aquí en mi diócesis, en otras partes, sacerdotes con doctorados en Roma, en España, sobre teología moral, sobre teología dogmática, sobre cualquier bioética, en fin, y vemos la ignorancia, y el padre lo reconoció, la misma ignorancia del pueblo católico en general. El católico que va a misa, como llama misa de olla, no entiende lo que es la Eucaristía, no sabe lo que son los momentos, no sabe lo que es una transustanciación, no sabe lo que son los ciclos litúrgicos, en fin, eso es lo que yo siempre he criticado y me duele, y yo creo que es una falla en la Iglesia Católica de mucho tiempo atrás. Pienso pues de que los que son los primeros, los obispos y los sacerdotes, no se dedican a esas cosas. Lo digo también por experiencia propia de muchos años también. Es muy poco, es realmente, y no hablo tampoco como un padre Luis Toro, pues que de polémicas, de debates, ¿no? Porque eso tampoco se trata tanto del debate, no, sino más que todo de formación, como muchos otros sacerdotes, respetando al padre Luis Toro con toda la labor que ha hecho, pero no se trata tampoco de eso, pues, sino más bien, como decía también el padre, expresar la fe, dar a conocer la fe de la Iglesia Católica, que es lo más importante. En eso también estoy completamente de acuerdo. Y yo siempre se lo dije, y lo dije también a Martín Barrientos, le dije, mire, yo no soy apologista. Y es la mentalidad que tiene, porque Betty Valenzuela decía, no, entonces la pelea, la controversia. Ahí salieron otros, porque alcancé a ver Tito al apóstol, entonces sí, que entonces pelear con los protestantes, que no sé qué, a mí eso casi no me interesa. Me invitan a debates, y ustedes saben, a mí a veces me dicen, él es duro, fuerte, yo no necesito ni criticarlo, ni decirles hijos de Lutero, ni changarro, ni esas cosas, yo simplemente expongo que es lo mío, y es lo que siempre pues me ha caracterizado. Si eso pues es de un solo estudiante de teología, como dije yo al padre, alguien que ha escrito 120 temas de teología, que tengo un libro, bueno, en fin, que tengo actividades pues que yo escribí en periódicos de la Arquidiócesis de Bogotá, y hace muchos años, 2 canales de YouTube. Bueno, ahora yo sí, lo que yo sí voy a hacer una crítica, y eso es una crítica al padre, porque no sé si alguien lo conoce y si Betty Valenzuela después le hace llegar. Yo respeto mucho la dignidad del padre. En lo que sí no estoy de acuerdo, porque yo no alcancé a ver todo el video, es cuando él al principio él decía que yo no era teólogo, que simplemente podía ser un estudiante de teología o un licenciado. Bueno, esa es su opinión, muy respetable. Yo no me las doy de teólogo, simplemente el que quiera analizar todo lo que yo haga,
mira a ver realmente en qué grado estoy. Y no lo hago tampoco por orgullo ni por soberbia, ni mucho menos. Pero lo que sí no admito, lo del padre, eso sí me parece grande, pues del padre, no sé cuál es su misma formación en eso sí, porque él decía al principio de la entrevista, eh, que tal a Betty Valenzuela para que se lo haga llegar al padre, cuando quiera el padre nos podemos volver a hacer un video. Él decía que el padre José Guadalupe, decía que él sí consideraba teólogos, yo no, bueno, esa es su opinión, pero que sí consideraba teólogos, y lo dije con nombre propio, a personas dentro de la Iglesia Católica que son completamente cuestionables, y él dijo con nombres propios, él dijo Hans Kaun, dijo Leonardo Bo, John Sobrino, y también dijo Ratzinger, que es el Papa Benito XVI. Bueno, de esos cuatro personajes yo voy a explicar. Yo siempre he resaltado al Papa Benito XVI, siempre lo he hecho en mis videos, que el Papa Benedicto XVI es de las mentes más brillantes teológicamente. Ahí están en mis videos. El Papa, cuando era Papa, con todo el derecho pleno de la palabra, ejerciendo su labor, escribió 2 libros sobre Jesús de Nazaret, yo siempre lo he dicho. Él fue el que estuvo también coordinando todo, como el prefecto para la Congregación de la Fe, que es como el estamento en el Vaticano que se dedica a todas estas cuestiones de fe, de teología, que lo que a mí tanto me encanta y todas esas cosas, lo que es, estuvo detrás de todo lo que fue católica, y fue también un perito, o sea, un teólogo también, sacerdote, consultor, como fue también Juan Pablo II, lo que fue el Concilio Vaticano II, eso lo pueden ustedes mirar. Entonces, yo esos personajes que dijo el padre, a Ratzinger, yo sí, no solamente porque es un papa, sino porque su sabiduría, eso es la ortodoxia, o sea, la sana doctrina de la Iglesia Católica. Lo que sí, ahí sí creo que fue una descalabrada del padre Guadalupe, es poner en ese mismo nivel, no en el mío, porque yo no me considero, yo siempre lo he dicho, yo nunca he querido, porque la señora Betty Valenzuela lo va a entender, de que yo quería estar por encima del magisterio de la iglesia, quería estar por encima de los doctores de la iglesia. Eso lo han dado a entender muchas veces y yo nunca he hecho eso. Jamás me he puesto en la santidad o en la sabiduría de un Agustín de Hipona, de un Juan Crisóstomo, de un Ambrosio de Milán, ni mucho menos nada, mucho menos, simplemente he dado una opinión muy humilde, muy sencilla de lo que yo pienso, y lo he dado con pruebas, el que quiera creer bien, el que no quiera creer no, sin violar la norma y sin violar el dogma, que eso fue, por lo menos el padre lo explicó muy ampliamente, porque en el sentido de que yo nunca he negado ni el dogma de la virginidad, ni tengo ninguna duda, ni con él, ni con el dogma de la Inmaculada Concepción, ni su maternidad divina. Antes, por el contrario, decía el padre, que yo he hecho muchos compartir bíblicos con pastores, con apologistas, ahí está en mi canal, y he hecho yo estudios personales y también con otros apologistas sobre ese tema. Disertaciones más que todo con la Biblia. Entonces, bueno, pero ya que el padre Guadalupe diga que él considera teólogos como John Sobrino, que es un teólogo jesuita, con toda la línea progresista, la línea marxista de los jesuitas hoy en día, la forma racionalista, esos jesuitas, esos sí son los que niegan realmente. Esa rama de los jesuitas, que no solamente John Sobrino, sino muchos otros, como el padre Alfonso Llano aquí en Colombia, también renegando, niega la virginidad de María, niega su Inmaculada Concepción, niega la resurrección de Jesucristo, como uno que fue muy conocido, Carlos Vallés también, toda una teosofía con el hinduismo, con el budismo, con el sincretismo religioso, eso sí es condenable teológicamente, padre Guadalupe, o uno también muy conocido también, que también fue censurado por la Iglesia Católica, que era un sacerdote jesuita, bueno, se me escapa el nombre también, muy conocido también por esa misma línea. Entonces, John Sobrino es un teólogo jesuita de esa misma línea, toda la corriente de la liberación marxista, eh, condenado por el Papa San Juan Pablo II. Entonces, por ese lado, hablar de un sacerdote que tiene esa misma corriente, eso sí es más grave. Ahora, Leonardo Boff también es un sacerdote, este es franciscano, Leonardo Boff, brasilero, muy inteligente, pero también uno de los grandes promotores de lo que fue la teología de la liberación, con el padre Gustavo Gutiérrez en lo que fue Perú, y
Ernesto Cardenal también, que murió no hace mucho, nicaragüense, todos esos y todos los aquí en Colombia, el padre Camilo Torres, que se metió a la guerrilla, Manuel Pérez también, sacerdote, Domingos Laín, sacerdotes españoles que aquí en Colombia inauguraron un movimiento guerrillero que fue el Ejército de Liberación Nacional. Y este John Sobrino es de esa misma corriente teológica. Entonces, si esos son los teólogos del padre Guadalupe, mis respetos, pero completamente me alejo. Yo voy a dar mi opinión como laico sobre ese aspecto. Ahora, y también decía de Hans Kuhn también es un sacerdote suizo, también contemporáneo de Benito XVI, muy inteligente sacerdote, renunció al sacerdocio, también fue consultor del Concilio Vaticano II, y si el padre, me extraña mucho que el padre con todo su intelecto, con toda hablándonos en latín, con toda su cultura, su educación, que eso lo tengo que reconocer, ¿cómo va a decir el padre Guadalupe? Y por eso estoy haciendo un video público para que el padre, si quiere, también pueda dar su opinión, porque no estoy hablando mal de él, simplemente estoy dando mi criterio, porque este Hans Kuhn renunció al sacerdocio como también renunció Leonardo Boff, porque también por su teología liberal, que todo el Papa San Juan Pablo II se lo condenó con todos estos teólogos que estoy diciendo. Y Hans Kuhn no solamente es eso, padre, Hans Kuhn es un sacerdote que fue una persona que está excomulgada, ahí sí es más grave. A mí por lo menos trataron de injuriarme, a mí toda esta pandilla, los garroteros, con este Elmer Arana, que trató de dar a entender que no se ha retratado. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el orgulloso? ¿Quién es el soberbio después del criterio del padre? Yo entré, no porque necesitaba que el padre reforzara, yo simplemente le pregunté, padre, explique, porque yo conozco muy bien la doctrina de la Iglesia Católica, entonces yo no necesito que un sacerdote, bueno, respeto la autoridad, los conceptos, pero no necesito que el padre me venga a decir, porque yo conozco de antemano qué es la doctrina de la Iglesia Católica, yo no estoy improvisando, y como le decía al padre, no estoy teniendo dudas, ni estoy tambaleando, ni nada, yo sé muy bien lo que estoy diciendo y lo que hago, y aquí están mis videos públicos, y siempre he invitado a todos estos garroteros que me muestren en el video donde he hecho alguna contradicción y nunca lo han podido hacer. Entonces este Hans Kuhn, que es de hecho él era profesor como le gustaba, el padre decía pues que un teólogo de pronto más padre, porque él decía de pronto un doctorado en teología, alguien que haya escrito, tenga pues todas las credenciales en la Iglesia Católica, pero este Hans Kuhn, y todos lo pueden investigar, es un sacerdote, primero renunció al sacerdocio, está excomulgado, ese sí apartado de la comunión, porque el señor Elmer Arana hablaba de lo que era la unión, ese sí es un cismático y es un hereje, y este ex sacerdote Hans Kuhn niega un dogma de la Iglesia Católica que es el de la infabilidad pontificia. Entonces, ahí sí, padre José Guadalupe, el que se pegó una descalabrada fue usted, con todo respeto, y lo invito si quiere, y me desmienta si lo que estoy diciendo de estos teólogos liberales, teólogos, eso sí niegan las verdades de fe. Conmigo no han podido mostrarlo, conmigo no han podido mostrar absolutamente nada. Entonces, ahí sí. De todos los que dijo el padre, el único que sí rescato es el Papa Ratzinger. Ese sí, y siempre lo he dicho, ahí están mis videos anteriores, entonces ahí está. Entonces, la señora Betty Valenzuela decía que yo venía con tiempo atrás. Bueno, ¿y qué tiene de malo hablar sobre María? Y el padre decía, María de dolor, y eso es una meditación, yo siempre lo he hecho. Y nunca he negado eso. Además, decía también la teología del cuerpo humano, que eso es parte de del nuevo concepto. Por eso es que la concepción que tenían San Agustín en lo que era la patrística, y eso que todos los conceptos que tienen ellos sobre María no son aceptados por la Iglesia Católica, eso hay que investigarlo bien, por eso son las discusiones que hubo, sobre todo por la Inmaculada Concepción. Por ejemplo, Tomás de Aquino decía que María no era inmaculada desde el momento de la concepción, sino cuando nació. Eso también él tenía muchas dudas, pero pues eran dudas de buena fe, porque no cayeron pues en una herejía. Por ejemplo, San Agustín creía en la existencia del él lo pensaba, pero la iglesia nunca definió como tal esa cuestión. Entonces, cuando uno habla de patrística, cuando uno habla de escolástica, hay que mirar a ver, claro, el concepto de todos ellos, pero lo más importante es como explicaba el padre cuando Betty es el magisterio eclesiástico. O sea, lo que el Papa cuando habla es cátedra, o sea, cuando habla con su función que tiene él como vicario de Cristo en cuestiones de fe y de moral, o también en un concilio, encíclica, un decreto, una declaración, un concilio, eso es magisterio
en todo el sentido pleno de la palabra. Y cuando es dogmático, es magisterio extraordinario. Entonces, mire bien que yo estoy dando eso y lo estoy haciendo aquí sin necesidad, como hacen todos estos googleros apologistas que siempre tienen que estar detrás de un computador. Mire, yo lo hago de una forma interactuada. ¿Por qué? Porque yo conozco esos conceptos. Entonces, yo sí veía que la señora Betty Valenzuela trataba de meter más cizaña, entonces decía que yo seguía con eso. Entonces, pero ¿por qué no dice en qué he fallado? ¿En qué he respetado a María? Ahora, sobre la imagen, yo lo digo y me sostengo, no me retracto. No me retracto porque si para muchos les pareció vulgar, obsceno, yo me di a la tarea de explicarla desde el punto de vista bíblico, teológico, lo que eso ya está en el video. Entonces, ahí sí respeto, no tengo nada que retratarme por ese momento, por ese entonces, porque no era como decía, y se lo dije a la señora Betty Valenzuela ayer en el video, no es una obscena, no es de pronto inapropiada o de pronto fuera de lo común en cuanto se hable de la maternidad divina, pero bueno, si yo estoy diciendo, y eso tengo la libertad de que María es un parto con dolor, entonces esa imagen recrea lo que yo pienso. Pero no se le veía ni la vagina, y el señor Marroper decía que él sí se había acercado a la cámara y que se le había, bueno, eso sí, llegar ya hasta esos extremos, bueno, yo ya hasta ahí no veo. Decía también en la intervención mi amigo apologista Rodrigo Andrés Calvo que él sí averiguó qué significaba abrir matriz. Y el padre también decía, ¿qué es abrir matriz? Yo decía, padre, abrir matriz simplemente es que es dar a luz, que el término matriz va relacionado con útero, que quiere decir metro. Entonces eso también. Pero la forma pues, como se veía antiguamente en la cultura antigua, porque usted para estudiar Sagrada Escritura tiene que mirar el género literario, quién escribió, a quién iba dirigido, cuál es el mensaje central, los mismos términos en griego koiné, que es lo que yo me he dado la tarea, todo eso, y mire, invito a que analicen todos los videos, si en todos los videos no hay nueva información, si en todos los videos no hago más aportes bíblicos, no hago más aportes teológicos, no hago más aportes desde el orden cultural, desde la etimología de las palabras. Entonces, Rodrigo Calvo decía que era solamente eso, pero bueno, solamente es abrir matriz. Ahora, Rodrigo Calvo podrá explicar él después cómo es el parto de una niña de 15, 16 años también, en esas condiciones en que se encontraba, en ese mismo ambiente, en una cueva, en una gruta. Entonces, ¿qué probabilidades hay? Eso sería muy interesante que todos estos garroteros dijeran que cuánto médicamente y científicamente, y la señora Betty Valenzuela puede de pronto averiguar más, o de pronto Mónica Vázquez, que es biólogo, también sería interesante mirar a ver qué probabilidad no está exenta. Pensó dar Elmer Arana, eso lo explicó el padre, lo expliqué yo, desde el mismo, yo no lo hago desde cuando son esos conceptos han visto, yo y lo he dado acá, he mostrado o el catecismo de la Iglesia Católica o el Concilio Vaticano II y he dado la definición. Por lo tanto, decir que si María fue libre de pecado, no fue libre de dolor, eso no es dogmático, ni en su maternidad, ni en su virginidad tiene nada que ver, eso ya usted puede hacer una composición teológica al respecto, pero sí me gustaría en el plano fisiológico, en el plano también de lo que es pues los médicos obstetras, qué posibilidades hay de una mujer de 16 años, qué características tiene, si su organismo, que también lo he dicho yo, puede tener más dolor o no tiene dolor, o qué probabilidades hay, por ejemplo, de preeclampsia, toda esa cantidad de cosas que de todas maneras pueden ayudar a abrir mucho. Mire, yo se lo dije y se lo dije al padre, mire, si yo veo el texto lucano, yo veo tres cosas que dice en el texto original y que yo veo que no, el autor lo narra de una manera natural, como lo he querido yo hacer, sin meterle todo ese morbo y toda esta cantidad de cosas que esos apologistas han querido dar a entender. Dice el texto que cuando le llegó el tiempo a María, estaba en Belén. Y ya expliqué eso del tiempo de la luz, yo lo he explicado infinidad de veces, las mismas circunstancias del viaje, bueno, en fin. Después dice que cuando presentaron al templo fue por la purificación. ¿Purificación de qué? Del mismo derramamiento de sangre que tiene toda mujer en gran medida o en menos medida en el momento del parto. O sea, no dice el texto que era solamente por cumplir la ley, no dice que cumplieron la ley a cabalidad. No era por el hecho como decir, porque de todas maneras eso también, yo se los he preguntado a todos estos apologistas si son tan teólogos, entonces, si era solamente como por un acto solamente cultural, entonces, ¿por qué a Jesucristo le vieron la necesidad de circuncidarlo? Y eso no causó dolor a Jesucristo. Un bebé de 8 días, y después vamos a hacer otro video más adelante sobre cómo eran las circuncisiones en aquel entonces para los niños judíos, con una cuchilla, sin anestesia, sin alcohol ni unas cosas. Eso no le provocó dolor, eso no le provocó sangrado a Jesucristo, que es el santo de los santos. Esas son las cuestiones que nunca ninguno de estos apologistas se ha atrevido a refutar ni unas cosas. Entonces también cuando Rodrigo Calvo decía que era solamente eso, no, solamente no eso, solamente, entonces habrá que investigar y habrá que mirar también desde el campo científico cómo es el parto de una niña en esa edad, si tiene, por ejemplo,
posibilidades, por ejemplo, de una preeclampsia, si la pelvis y toda esa cuestión anatómica está más diseñada, si una niña de esa edad que es primeriza tiene más posibilidad de sangrar, de dolor. Entonces, eso sería interesante porque se haría también el debate a un alto nivel. Aunque yo anteriormente he dado algunas anotaciones de ese aspecto. Entonces, y también, siempre lo he dicho, es la teología del cuerpo humano que encontramos desde Génesis. Y de hecho, en mi muro coloqué una definición del CELAN, que es la Conferencia Episcopal Latinoamericana, o sea, el consenso de los obispos latinoamericanos sobre ese mismo tema de la Virgen María, donde los mismos obispos de aquí, de América Latina, dicen que es un tema abierto a los teólogos, bueno, a los estudiantes, como quiera llamarlo también, que si con dolor o sin dolor, en todo caso, eso está la discusión. Entonces, en eso hay libertad sin que se viole pues el dogma. Y también en el compartir que hicimos con el pastor Percy Riller, que es un bautista, muy amigo de la Iglesia Católica, tiene mucha afinidad con la Iglesia Católica, pero en nosotros también tiene su teología protestante, y lo hicimos con Mónico Vázquez. Él decía decía que un sacerdote hablaba también de que posiblemente, porque esas son discusiones teológicas, no, miren, no de mi persona, sino ya de sacerdote, o sea, la misma jerarquía como es el padre Guadalupe, de un sacerdote. Al principio no dijo el nombre, yo después le pregunté, padre, ¿quién es? Que es el padre Jordi Rivera, donde también da una exhortación también bíblica y teológica, como la hago yo, sobre una posible, porque nunca, esa es una calumnia, es decir, que yo estoy tratando de imponer mis ideas, falso, eso no lo he tratado, y que nunca he dicho yo que estoy por encima del magisterio eclesiástico, eso es falso, eso es una calumnia, simplemente son unas hipótesis, son conjeturas que tengo la libertad, y este sacerdote, Jordi Rivera, también da que posiblemente puede ser un parto con dolor y da algunas características. Yo bajé todo ese documento, ahorita vamos a analizar algunas cuestiones. Y de hoy también me dio una gran sorpresa, otro apologista, que yo creo que es muy neutral, ustedes lo conocen, Gibran, del canal Testudo 2. Él sacó un video también dando su opinión y también decía, eso también no lo sabía yo, porque también Risbel Meléndez, la otra vez también este apologista interesante, apologista Risbel Meléndez, claro, es un apologista más de escritorio, o sea, en el sentido que él simplemente redacta artículos interesantísimos. También hablaba la otra vez de otro teólogo, yo lo cité, de que él decía también que el parto de María con dolor es por amor al nacimiento de Jesucristo, al cual comparto esa idea. Y no conocía a ese teólogo, pero es casi la misma línea que he tenido yo. O sea, yo cuando he hecho mis exhortaciones, yo nunca me he basado en otros teólogos, no, simplemente hago lo que yo he investigado, ni inclusive cuando he hecho debates, jamás me pongo a mirar si otros apologistas han debatido ese tema, nada, eso, simplemente todos los debates, todos mis estudios son propios, yo no me voy a Google, no me voy para allá, saco información más que todo de mi libro, ¿verdad?, de la fe católica, ahí está, y a muchas personas se los he hecho llegar, un libro que escribí hace más de 10 años, ¿sabes? No pueden decir que eso es de ahorita, que es que yo estoy dudando, que es que yo estoy metido en estas cosas, no, eso ya es algo que yo he venido estudiando de tiempo atrás. Y Gibran también sacó un teólogo también de la época de los años 60, donde también hablaba sobre lo que era ese mismo concepto de una teología más cercana, que es lo que yo estoy dando a entender, de la teología también del cuerpo humano, que va por esa misma línea, sin rayar en nada el dogma. Entonces, esas son escuelas teológicas, son pensamientos teológicos que cualquier persona también, sin negar también lo que puede decir la patrística, la escolástica. De hecho, yo voy a hacer después un video más adelante sobre lo que pensaban los doctores de la iglesia, para que no digan que yo no sé esos conceptos, porque siempre me sacan a relucir que el Papa León X dijo esto, perdón, que el Papa León I dijo una cosa, León Magno. De hecho, es uno de los pocos papas que tiene el título de Magno grande, al igual que el Papa Gregorio Magno. Son dos papas así que tienen ese título de Magno por su sabiduría, por los escritos que dieron. Y miren bien que eso no lo sabe un estudiante de teología solamente así. O sea, son conceptos que usted tiene que saber más avanzado para dar a entender estas cosas de cultura general. Entonces, yo tampoco he descartado eso, sino que me parece ilógico hablar de un parto como un rayo de luz atravesando un cristal. De hecho, le pregunté al padre, padre, explíqueme, entonces no lo supo responder, padre, explíqueme eso, yo no sé cómo es, si es lo uno o lo otro. Entonces, por lo menos esa respuesta del padre a mí no me satisface, porque si es lo uno, si es lo que dice Lucas, abrir matriz en todo el mismo proceso de lo que es el alumbramiento de una mujer de 16 años, o sea, libre eso sí de pecado, más no libre de dolor. Y cuando el padre decía que si había sido engendrado por el Espíritu Santo, que dio a entender como que yo había tenido un concepto errado, ahí está, padre, todos los videos, ahí está, como le decía yo a Rodrigo Calvo, que decía que no sabía Mariología, yo le dije, Rodrigo, mira atrás el video, ahí está. Por eso es que me gustan a mí las pruebas, ahí está toda la disertación que hice
cuando hice el debate con Martín Barrientos, que empecé de Génesis 3:15, de Isaías 7:14, de Mateo 1:19, de Lucas 1:23, bueno, 1:3, 2:23, bueno, entonces ahí está, de Apocalipsis 12:1-2, y explica lo que es género literario. Entonces ahí está todas las cuestiones. Que después estos apologistas tratan de decir que sí dijo, que no dijo, que pareció, que no sé qué. Entonces, de hecho, yo le decía a Marro Pérez que yo había afirmado que solamente el parto de María es moral. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Muéstrame en el video donde yo dije eso. Que si rompió o no rompió, yo siempre lo he dicho. Yo la única disertación que yo he hecho es que fue un parto con todas las condiciones fisiológicas de una mujer, con dolor, con todo lo que he explicado, que después siguió siendo virgen después de ese momento porque está consagrada al Señor. Eso es todo. Ahí a entrar mucho más al misterio, ya no sé, eso yo nunca me atrevo a decir que si lo uno y lo otro. Entonces, a veces estos apologistas han querido tratar como de meterme en la zancadilla. Es que Guido sí dijo que sí, pero que entonces como que no, pero que entonces como que si el himen, que si no es el himen, que si rompió o no rompió, eso no hace parte de la definición dogmática. Entonces, tratan de meterme en zancadillas por un lado, pero en realidad, cuando vamos a las pruebas, cuando vamos a las definiciones que yo he dado, ahí sí no pueden decir absolutamente nada. ¿Por qué ninguno de estos apologistas, Elmer Arana? ¿Por qué Fran Morera, que nunca da la cara? ¿Por qué Martín Barrientos, Franklin Garcés, que después salió con patadas de abogado después del video, donde él solamente, del debate, donde él solamente salió de moderador a sacar? ¿Y por qué no se van y dicen, vea, el teólogo dijo esto y esto va en contra de esto? Eso ya, ¿por qué ninguno de esos lo hace? Siempre dice, parece ser que dijo no sé qué. Yo le decía más, Robert, ¿dónde dices? No, pues como que sí, como que no. Entonces, por ese lado yo veo que no. O sea, yo con todo respeto, sin orgullo, de todo lo que han dicho ellos, todos, yo no he visto nada de peso que haga así, que digan pues que puedan tumbar mis argumentos o que puedan tener, no, o sea, modestamente no veo yo, aunque sí, tengo que decir que son muy respetables. Entonces yo por eso invito a mi amigo Rodrigo Andrés Calvo, que él dijo que solamente abrir matriz significaba que era el parto de una mujer. Entonces yo quisiera que si de pronto él podría dar en la misma cultura cómo eran las condiciones higiénicas en que se daba luz, las condiciones también, si una mujer de 16 años que más o menos tenía la edad de mujer, qué probabilidades hay que sea un parto con dolor, con sangre, todas esas cuestiones anatómicamente, si es lo mismo una mujer que tenga más edad. Entonces, para hacerlo un poco más alto, porque si nos vamos a quedar solamente que el concepto es abrir matriz nomás, entonces eso es solamente queda muy vago, porque el relato en sí habla también del alumbramiento, de la forma como Jesucristo nació. Bueno, entonces ya por ese lado, me gustó mucho el video de Gibran, excelente, sobre todo lo que él dijo, yo no sabía, él mismo, ahí está, lo subí en mi muro, y es no sé si es un sacerdote, un teólogo, de hace como 40 años que está diciendo más o menos la misma idea que tengo yo especulativamente, pero con la libertad que tenía. Y mire, juro aquí ante ustedes, sin hacer un juicio temerario, ni hacer que yo no sabía las asistencias. O sea, no, si, no tengo ningún problema en decir, bueno, me guío en esto, me guío en esto. Simplemente lo he hecho yo. Todas mis disertaciones las hago yo de un estudio personal. Que cada uno analice, saque las pruebas, si sí o si no. Entonces, por ese lado también. Y también darle las gracias al pastor Percy Rile, porque él publicó el artículo completo del padre Jordi Rivero, que voy a hacer algunas exhortaciones. Ese padre Jordi Rivero, para que no digan que es muy contrario el padre Jordi Rivero a los teólogos que quiso poner como pilares el padre José Guadalupe. Vuelvo a repetir, busquen quién es John Sobrino, busquen quién es John Sobrino, y si no ha tenido dificultades en su teología liberal, busquen quién es Hans Kuhn y díganme si él no está excomulgado, por lo tanto ese no es un teólogo católico, qué pena padre decirle, y busquen también quién es Leonardo Bob, y si ahorita es sacerdote, y si todo eso que dijeron ellos no ha sido condenado también por la teología católica. En cambio, en el caso mío, no lo pueden decir, no, que les pareció irrespetuoso, que indebido, sí, pero eso a decir que fue una condena, no. Ni lo uno, ni porque cae en herejía, porque también Mark Roper decía que no, que era herejía, que no sé qué más, que pronto sí, porque estaba dudando, que yo le dije, hermano, aquí está, ¿cuál? Yo no estoy dudando absolutamente nada, ¿qué es? Ahí está, entonces ahí están las pruebas. Entonces, ahora sí, voy a pasar porque ese artículo que publicó ahora este padre Jordi Rivero, era también, él salió, ustedes búsquenlo en internet, él hizo algunos programas en EWT, en el canal católico de la Madre Angélica. Es un sacerdote que formó una comunidad que se llama Los Corazones. O sea, es un sacerdote que tiene una comunidad religiosa donde él es el fundador, Los Corazones de Jesús y María. Él es, creo que es mexicano.
lo pueden buscar. Y tiene un sitio en internet que es www.corazones.org. O sea, voy a hacer unos extractos de este padre porque va a la misma idea que yo tengo. Entonces, para que no digan que es que yo me creo más que la jerarquía eclesiástica, que soy orgulloso, que yo soy... Entonces, simplemente vamos a mirar. Entonces, el artículo se llama Parto sin dolor, María Santísima. ¿Tuvo María Santísima dolores de parto? Padre Jordi Rivero, www.corazones.org, página obra de las siervas de los corazones traspasados de Jesús y María. Ahí está, pueden buscarlo. Aquí está la referencia que saqué yo. Aquí está la referencia, vuelvo a decir, www.corazones.org, Padre Jordi Rivero. Bien, el Padre Jordi Rivero dice, para que no digan que sea mi posición, ¿no? Sino la posición de un sacerdote, dice, los dolores de parto no contradicen el dogma de la Inmaculada Concepción. Si María Santísima tuvo dolores de parto, es una cuestión discutida por los teólogos y no hay un dogma al respecto. Padre Jordi Rivera. Él pone como ejemplo Génesis 3:15, el protoevangelio, dice, de cierto es que María es inmaculada, yo nunca lo negué, porque el señor Hermeranada trató de hacer una unión ahí, que porque era inmaculada era libre de dolor, eso yo se lo expliqué con el catecismo de la Iglesia Católica, nunca se ha retratado. O sea, tanto que pedían ellos la autorización la autoridad teológica de un sacerdote, el padre lo hizo ayer, y ni Fran Morera, está como el avestruz, escondido la cabeza dentro de la tierra, este otro también centroamericano que le pegué una paliada, Martín Barrientos, que, mejor dicho, no, que antes me daba hasta pesar ver los argumentos tan infantiles que él decía también. Dice que no, que porque yo estoy negando que la tradición, que la Biblia, eso ya también yo eso lo expliqué, eso es una mala interpretación, yo ya expliqué todo eso, cuáles son las dos fuentes de la revelación divina, y el padre también lo explicó. Y también Elmer Arana también está de pavo real, tampoco, él que sacó los videos diciendo y citando el Código de Derecho Canónico, el numeral 766, que cisma, y dije, mire, hay un sacerdote, él que es simplemente un apologista, un ministro extraordinario de la Eucaristía, alguien que sí es ministro, alguien que sí es un presbítero, ahí lo desmintió. Y le dije, padre, ¿eso no es juicio temerario? Pues a la larga tuvo que decir que sí. Entonces, si se retratan o no se retratan, queda en la conciencia de ellos. En todo caso, ahí está ya las pruebas. Entonces, bien, dice el padre, es cierto que María es inmaculada y que según Génesis 3:16, los dolores de parto son castigo por el pecado. Sin embargo, María Inmaculada se asocia plenamente a la Pascua, por la que su hijo también inmaculado, ese es el pensamiento del padre Jordi Rivero, vence sobre el pecado precisamente abrazando el sufrimiento por amor. Mire bien, es un pensamiento teológico muy interesante. Ella abraza la cruz y plenamente colabora con su hijo, uniendo su sufrimiento al de él, no solo al final, sino durante toda su vida. Y eso no es lo que yo siempre he explicado. ¿Cuántas veces yo no he hecho en mis videos que el dolor de María es desde la cuna de Belén hasta la cruz de Jerusalén? Eso no es lo que yo siempre he explicado. Mire, lo mismo que dice el padre Jordi Rivero, y yo no sabía la existencia de este artículo. Entonces, ¿quién es el que se está desviando? ¿Quién es el que está saliendo con herejías, con pensamientos que no se puedan probar ni nada de esas cosas? Bien, ahora vamos a mirar a ver, porque esa cita bíblica de Génesis 3:15, y lo voy a hacer, siempre lo hago en físico. Quiero aclarar que cuando yo hice ayer el debate que tuve, bueno, el conversatorio con Max Roper, y también con el padre, yo en ese momento yo no tenía lo que tengo acá, yo transmito desde otro lugar. Entonces cuando yo hago estos videos, aquí yo tengo mi biblioteca, aquí tengo mis documentos. Lo que hice ayer es en mi casa, donde estoy de mi casa descansando con mi familia. Entonces mi pareja y mi perro, yo, Logan, entonces todo lo conecto. Entonces yo no tengo los elementos cuando yo hago ya estos videos aquí, que ya los hago programado, que hago mis estudios, que muestro mis fuentes, entonces son diferentes. Por lo tanto yo no tenía, era simplemente a manera de conversatorio. Aquí sí tengo esta Biblia, que es una Biblia católica, la Nueva Biblia de Jerusalén, y vamos a mirar ese texto porque ese texto es bien interesante, porque el mismo padre también decía, y eso yo también lo conozco, que la Biblia, yo siempre dije, el Génesis como tal es primero una tradición escrita, y ya después, en tiempos de lo que fue el destierro de Babilonia, se escribió una parte del Génesis, capítulo 1 y el capítulo 2, lo que es la versión yavista y lo que es la versión eloísta, y la otra también durante la época de Salomón. Eso es de más alto nivel, y yo creo que, bueno, yo eso no me voy a meter tanto porque a veces no quiero tanto confundir a la gente, pero bueno, de todas maneras, para que sepan algo también, busquen ustedes versión yavista, versión eloísta,
Génesis 1, Génesis 2 y todo lo que es la crítica textual bíblica. Pero dice Génesis 3:15 porque es la misma cultura del hombre judío en aquel entonces, cuando se va a hablar, porque eso es una narración, que eso hay que también tenerlo, o sea, en lo que es estudios bíblicos, todos los primeros capítulos del Génesis, hasta donde nos habla de Abraham, son conocidos como los relatos, y ya después desde Abraham son conocidos como lo que es histórico. Entonces eso también es importante que cada quien analice esas cosas porque son también géneros literarios y toda esta cuestión es un poco también un poco más delicada, pero entonces no, lo uno, por ejemplo, lo que dice en Génesis es un relato, es un cuento como tal que tiene una moraleja. Pero entonces esos elementos hay que también entender, no puede uno tomar todo al pie de la letra. Entonces cuando nos dice el autor sagrado, que es desconocido, porque nadie sabe quién escribió el libro del Génesis, ni los 5 primeros libros del Pentateuco, la tradición judía se lo adjudica a Moisés, pero realmente eso no, nadie lo sabe. Son autores desconocidos. Muchos libros de la Biblia son autores desconocidos. Pero veamos bien que esto es exégesis y vamos a ver si un simple estudiante de la Biblia, alguien así, un principiante, puede tener una capacidad para hacer estos discernimientos. Póngale mucho cuidado, verá. Dice el autor sagrado, lo que dice Dios después de la caída: enemistad pondré entre ti, la serpiente, y la mujer, ¿no? Y nótese bien que el término mujer, isa, en hebreo lo mismo que guné en griego. Mujer, isa, porque es diferente del hombre, que es is. El hombre es cabeza de la mujer. Eso hay que saberlo entender desde la cultura judía. Porque mire bien lo que dice: y entre tu linaje y su linaje, él, porque es Jesucristo, no la serpiente, eso es teología bíblica, siempre lo he explicado. Jesucristo es el que le aplasta la cabeza a la serpiente, mientras la serpiente le vas a echar su calcañar. Eso yo lo he explicado en anteriores videos cuando he hablado de la pasión de Jesucristo, porque el Padre decía que seamos cristocéntricos. Invito a todos estos detractores, a todos estos googleros, apologistas de segunda, de la pandilla, del garrote, que miren en mi canal cuántos videos tengo yo, meditaciones bíblicas y teológicas sobre cristología. Ahora, lo más interesante y que no nos podemos sacar de ese mismo contexto cultural religioso, es lo que nos dice el versículo 16, que es donde algunos apologistas dicen que porque María es exenta de pecado, es exenta de dolor. Eso es discutible, porque dice: a la mujer le dijo, tanto haré tus fatigas cuando sea tus embarazos, o sea, de más embarazos, pero de todas maneras el primer embarazo debe ser también muy doloroso. Un embarazo de una niña de 16 años, bueno, eso tendría que, interesante que la señora Betty Valenzuela hiciera un video también con Rodrigo Andrés Calvo y explicaran, porque Betty, desde el punto de vista como ella es enfermera, y también Mónico Vázquez, los tres, Mónico Vázquez como biólogo, Betty Valenzuela como enfermera y Rodrigo Calvo como apologista. Qué interesante que ellos hicieran también un video así, como decía el padre, tomar todo el contexto y mirar también las posibilidades que desde el punto de vista de la medicina, de los ginecólogos, de los obstetras, qué tipo de embarazo es, si un embarazo de una niña, qué posibilidades hay que una niña de 15, 16 años sea un parto sin sangre, sea un parto sin dolor. Entonces, anatómicamente, porque es el mismo cuerpo también de una mujer más o menos de la edad de María. Pero entonces algo que la gran mayoría de estos apologistas no ha podido caer en cuenta, dice: a la mujer le dijo, tanto haré tus fatigas cuando sea tus embarazos, ¿ve? Y con dolor parirás a los hijos. Hacia tu marido irán tus deseos y él te dominará. Esto es muy interesante porque todo este contexto da a entender lo que era la mujer. Para las mujeres judías en aquel entonces, el papel de una mujer judía, y mire que lo estoy haciendo interactuar, no tengo acá un computador ni nada de esas cosas, ni prelibretos como la mayoría, no estoy aquí simplemente interactuando de lo que yo ya sé de antemano, de lo que yo he estudiado. Entonces, en la cultura judía, la mujer era valorada por dos cosas. Primero, si era una buena madre, en el sentido de que, por eso dice acá, varios hijos, en que tuviera más hijos era una bendición. Acuérdense en el caso de Raquel y Lea, todo ese contexto que ustedes los pueden investigar también. Y también en el sentido de que fuera una buena madre y una buena esposa, siempre sometida. Siempre, y eso lo he explicado yo, de la cultura judía. De hecho, la señora Betty Valenzuela, que va a hacer un video sobre, la otra vez ella decía que iba a hacer un video sobre las mujeres judías, yo le mandé a ella, pues aquí está ella, que me puede mentir, unos videos míos sobre estudios, y tengo más videos, voy a hacer más sobre las mujeres judías en la época de Jesucristo. Entonces, esto es interesante, porque ese mismo contexto nos da a entender, vamos a mirar a ver, hipotéticamente, si nos da a entender también que María, que eso ya lo hemos explicado, si pudo haber tenido dolor, pero que si María también, si vamos a mirar que Génesis, el versículo 16, no unido al versículo 15, a ver si María también no vive en ese mismo contexto que está hablando, si ella no fue sometida a lo que era esa misma de la ley judía
no solamente de la purificación, no solamente también de lo que era la autoridad en ese caso de José, porque María, si ustedes no lo saben, señores, aquí que están, María se dirigía a José en ese mismo contexto cultural histórico, tenía que decirle como amo y señor. Ese debió haber sido la forma como María debió haberse dirigido a José, porque ese mismo contexto. No nos podemos apartar, porque yo siempre he dicho, mire, veamos a la mujer judía. Veamos a la María judía, no leamos a la María que está por allá coronada de estrellas, que ya es otra cosa, ya es como dice el misterio glorioso, la asunción, la coronación de María. No, veamos, a mí por lo menos personalmente, yo me quedo con la María de los evangelios, la María de carne y hueso, la María que nosotros podemos percibir aquí, la humilde, la esclava del Señor, la que es llena de gracia, la bienaventurada. ¿Cuándo yo he negado eso, señora Betty Valenzuela? ¿Cuándo usted dice que es que yo he hecho otros videos y estoy dando a entender como ideas erróneas? Muéstreme. Dese la tarea, señora Betty Valenzuela. Señor Mónico Vázquez, que dice que es que yo dije que una cosa. Señor Mas Roper, díganme en mis videos cuando he hecho una contradicción o cuando he hecho algo que no puedo aprobar. Pero en mis videos, no es que como que sí, no, muestren, muestren. Saquen la captura de un video, los invito a todos ustedes, y que saquen la captura y digan, vea, Guido dijo esto y la contradicción es, pero no así, no así porque todos hacen juicios contra mi persona, es que Guido sí dijo tal cosa y como que sí, como que no, como le decía Marro, perdón, si lo dijiste, muéstremelo, muestre cuál es mi declaración conjunta y todas esas cosas. Quiero que tengan mucho cuidado porque aquí nos dice dos cosas, no solamente el dolor en cuanto a la preñez, sino también el sometimiento también de la mujer, culturalmente hablando, en lo que era también la misma condición de María en ese mismo tiempo, en ese mismo espacio de Israel en aquel entonces. Ahora, yo quiero que veamos cosas bien interesantes de este aspecto. Primero, porque, y yo mismo lo dije, la revelación es progresiva, porque Génesis 3:15, lo que llama el protoevangelio, María como la nueva Eva, porque el señor Rodrigo Calvo decía que yo no citaba patrística, que mi concepto era muy, yo siempre, eso es un concepto que viene de San Efrén, de los padres de la iglesia, lo expliqué hasta con el Concilio Vaticano II, se lo mostré, porque Rodrigo Calvo decía que yo en mi intervención con Martín Barrientos nunca citaban esas cosas, le mostré la misma declaración, como le decía el padre. Decía padre, Pablo VI dijo que María ocupa el lugar más importante después de Cristo Jesús, Constitución Dogmática Lumen Gentium. Le mostré a Rodrigo Calvo el final, la clausura del Concilio Vaticano II por un Papa Santo, Pablo VI, donde María la declara como madre de la iglesia. Ahí está. Entonces, ¿cómo van a decir que yo no conozco patrística, que yo tengo mis dudas, que no, sí, como que si tambaleo mis cosas? No, mire, eso no salgan con esas cosas que, mejor dicho, cuando vayan a criticar, cuando hagan juicios contra mi persona, háganlo, pero háganlo con pruebas, muestren mis videos, muestren mis declaraciones, no lo que ustedes piensan, no lo que ustedes imaginan, que como que lo dijo, ahí están, más de 6 videos, ahí están. Señora Betty Valenzuela, usted que le va a entender al padre metiendo cizañas, es que Guido viene de tiempo atrás cuando muestre, señora Betty Valenzuela, porque la invitación era inicialmente con usted, ¿por qué no pudo hacerlo usted sola? Pero interesante que haya invitado al padre. Muestre, señora, usted dice que le dio a entender al padre que con esas herejías mías, esas desviaciones venían de tiempo atrás. Muestre las pruebas, señora Betty Valenzuela. Muestre mis pruebas, mis desviaciones bíblicas, mis desviaciones teológicas. Si he respetado a María, que me muestren a mí dónde me he burlado de María, dónde la he menospreciado, dónde no le he dado el lugar que le corresponde en lo que es, pues, la doctrina de la Iglesia Católica. Ahora, ese texto es muy interesante porque el texto, como decíamos otra vez de Génesis 3:15, va íntimamente ligado a una profecía dicha hace 800 años atrás por Isaías, que he dicho yo que se llama como el quinto evangelio, porque es el libro profético donde más se habla de Jesucristo, no es sino que ustedes vean también todo el capítulo 53 sobre lo que es el siervo doliente. ¿Ven? Y mire, lo estoy haciendo aquí interactuado. Solamente tengo acá los apuntes que estoy haciendo y mi Biblia. No como esos apologistas que siempre, como Elmer Arana, que yo lo veía y era así, como del computador diciendo todo al pie de la letra. Eso es triste, eso demuestra lo poco profesional que son, lo poco, pues, la capacidad de retención, la capacidad de hacer una exhortación, así hablado, dialogado. Si nosotros nos vamos al libro de Isaías, como decía, escrito a 800 años atrás, en esta Biblia católica, la Biblia de Jerusalén, dice en el versículo 14, dice, pues bien mismo el Señor va a dar una señal. Vamos a mirar, ya hemos explicado esto. Van a darle una señal. ¿Ve? Isaías 7:14, sí. He aquí
que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo. Y eso también yo lo expliqué. Y aquí es interesante porque aquí en el hebreo antiguo, el término doncella, betulá, diferente al de Air Partenos en griego, que es virgen. Entonces, vamos a hacer una exhortación porque eso es interesante. Acordémonos bien lo que nos dice de Génesis 3, que también es ese mismo contexto. Aquí nos da a entender también, ese mismo contexto, también de lo que era una mujer virgen o una doncella en la época, tanto en el Antiguo Testamento, que era el mismo panorama en que se da pues la anunciación del ángel y que se escoge a María como la escogida por Dios para ser la madre de su Salvador. Esto lo voy a hacer de mi libro. Esto no es ni Google, esto está de mi libro, ¿verdad? De la fe católica, 120 temas. Yo no creo que un estudiante de teología tenga la capacidad de hacer un libro de 120 temas. Bueno, vamos a ver, a ver. Y esto lo hice yo hace muchos años. Mire bien, para que vean ustedes, en ese mismo contexto, importante para que sepan que era una doncella. En la sociedad hebrea, esto es investigación mía, Deuteronomio 32:25, las vírgenes o doncellas de la raíz apartada betulá en hebreo, ya lo decíamos, betulá, pero aquí es también el término alma. También alma es virgen y betula es doncella, se distinguen de las demás mujeres entre casadas, divorciadas y viudas. O sea, las mujeres vírgenes en ese entonces tenían un grado más de dignidad en cuanto a las casadas, divorciadas y las viudas, como es Levítico 21:14, que es lo mismo, para que vean que los que especulan que yo no sé doctrina de la Iglesia Católica, los que no sepan, dentro de la Iglesia Católica, dentro de lo que es lo que la teología de la Iglesia Católica, la dignidad de una religiosa como esposa de Jesucristo es más alta en su dignidad que la de una mujer casada. Investiguen eso y me digan a ver si eso es mentira o no sé qué. Ahí les dejo de tarea eso. Y no sé, ¿no? Y no conozco de Mariología, no conozco, especulo, soy un teólogo liberal y todas las cosas. Ellas reciben un trato especial, Amós 8:3, y estoy dando citas bíblicas para que investiguen. Y eran protegidas, segundo de Samuel 13:2, ya que la violación traía deshonor a la familia, segundo de Samuel 13:12-13 y Deuteronomio 22:14. Vamos a ver ese panorama, porque aquí viene también un dolor moral de María en todo ese mismo proceso cuando ella le dice al Señor, he aquí la esclava del Señor, por medio del ángel Gabriel. La ausencia de virginidad implicaba prostitución, lo cual se castiga con lapidación, según la ley mosaica. En muchos casos, acordemos cuando Jesucristo está en su vida pública, le muestran a una mujer pleno acto de adulterio, le iban a lapidar. Y qué curioso, exégesis bíblica, porque el padre hablaba mucho de exégesis bíblica. Qué interesante eso, porque en ese mismo texto no dicen que llevaron al hombre, porque el acto de fornicación como tal estaba con el hombre, porque en la misma concepción judía la que era culpable era ¿quién? La mujer. Eso no tiene relación directa con lo que estamos hablando de Génesis 3:16, que la mujer se sometía al hombre. Miren a ver bien, eso no es teología, eso no es exégesis, eso no es cultura de la iglesia, del judaísmo antiguo. Entonces, ¿cómo van a decir que es que yo no conozco, que yo soy un simple estudiante de estas cosas? Por Dios. La acusación falsa era, por lo tanto, un crimen muy serio, si era pues una acusación falsa, porque era deshonrar a una de estas doncellas, como decíamos, Betulá, y también se castigaba en el libro de Deuteronomio 22:18-19. En caso de violación, debía haber un matrimonio posterior, con el implicado, Deuteronomio 22:28-29. Excepto que la mujer seducida le sea negada, aún así debía pagar una indemnización, todo eso de lo que era el mismo compromiso nupcial, que debió haberlo también hecho José con los padres de María, que la tradición y los evangelios apócrifos dice que se llamaban Joaquín y Ana. Eso de pronto, aunque los evangelios no hablan de eso, pero también ese es el mismo contexto. Eso es la indemnización, pueden ustedes buscarlo en esto, capítulo 22, verso del 16 al 17. La fornicación con una virgen comprometida, como Joel 1:8, equivalía a adulterio y llevaba la pena de muerte. Otra vez, Deuteronomio 22, pero esta vez en los versículos 23 y 27. Eso es un estudio personal mío, eso no es bajado de Google ni nada de esas cosas. Las vírgenes o doncellas por lo general llevaban vestiduras largas, como aparece en 2 Samuel 13, 18 y 19. Miren bien que todo esto es el mismo contexto de María, cuando después José tiene la duda. Y eso no es dolor, porque ella sabía, y mire bien, que me digan a ver si María era inmune también a dolor en todo el sentido de la palabra, quisiera que me explicaran eso, porque María se estaba exponiendo a esto,
al escarnio público y también a una posible lapidación si José hubiera hecho derecho de todo lo que estamos hablando acá. Y esto es exégesis, esto es ciencias bíblicas, esto es lo que llama crítica textual bíblica. Decía, se caracterizaban por los adornos que llevaban también Jeremías 2:32 y por sus alegres danzas en el mismo libro de Jeremías, capítulo 31:13. Además hacían parte de las ceremonias como damas de compañía de las novias, en lo que era el cortejo nupcial. De hecho, eso aparece en Salmo 45:14, en Mateo 25:1, acuérdense de las 10 vírgenes, ¿ve? Y en Cantar 1:3 y en Cantar 6:8. Ahí están todas las pruebas bíblicas para que miren y analicen. Entonces veamos a ver. Ahora, eso de pronto de María. Ahora veamos también ese mismo contexto, porque vamos a entrarnos ya de lo que estamos hablando. Mire bien cómo se hace un estudio de teología bíblica sistematizada, para que no digan que es que no conozco estos temas. Primero estoy colocando el texto de Génesis 3:15, haciendo también referencia en el 16. Estoy pasando ya a una profecía bíblica, Isaías 7:14, y vamos al cumplimiento ya en un evangelio, como es el de Mateo, Mateo capítulo 1, verso del 18 al 19. Veamos a ver lo que nos dice ya la palabra de Dios, ¿ya? Bajo la inspiración del Espíritu Santo, algo que a mí es interesante, la duda de José, porque en ese nuevo ambiente que estamos hablando, para que conozcamos. Cuando uno hace un estudio de Biblia, tiene la obligación, como decía el padre y como decía también Rodrigo Calvo, de los que están en esto, de dar todas estas informaciones, mirar todo este mismo ambiente, mirar a ver si realmente uno se está desviando o no. Entonces, por eso a mí lo que me duele y de verdad que me ofende es que me hagan toda esa serie de críticas y que todos te den al derecho de juzgarme a mí. Y cuando voy a pedir pruebas, cuando voy a pedir que me digan a ver dónde dije, hasta ahí llegan, hasta ahí ya no pueden hablar más. Entonces mire bien si esto no es un estudio de alto nivel, si es un estudio que está llevado de una manera ordenada, de una manera seria, de una manera objetiva. Y mire, cuando en Mateo capítulo 1, verso 18 y 19 dice: José asume la paternidad legal de Jesús. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, nótese, María, ¿ve? Estaba esposada con José. Ya vemos todo eso, lo he explicado, lo de los esponsorios y todas esas cosas. Y antes de vivir ellos juntos, pero era su esposa, se encontraba que estaba embarazada. ¿Por qué? Por obra del Espíritu Santo. Padre José Guadalupe, yo nunca le nego. No sé, el padre me hizo una corrección. Yo no sé qué corrección me iba a entender. Si eso yo siempre me ha quedado muy claro. Yo nunca he negado que el que era engendrado era Jesucristo, pero la acción o la obra viene del Espíritu Santo. Cuando la anunciación, las tres personas actúan en María, y eso yo lo he explicado anteriormente. El Padre desciende sobre, la cubre con su sombra, como era la misma Shekinah, la gloria de Dios que bajaba en el tabernáculo y en el templo de Jerusalén, la Shekinah que bajaba sobre el Santo Santorum, sobre el arca de la alianza. Eso es una relación, una analogía a María como la nueva Eva y también como María, arca de la alianza. Teología bíblica católica, mariología, para los que mis detractores que dicen que yo no conozco estas cosas ni esas cosas. El Espíritu Santo es el que la engendra y el que va a nacer de ella es el Santo de santos, que es Jesucristo, que es un término hagios, ¿o? En griego, o kadosh en hebreo. Busquen esos términos y lo estoy dando aquí a pura memoria, si eso no es también la etimología de las raíces de estas palabras. Sigue diciendo el texto, su marido, mire bien, marido en el sentido pleno, aunque no vivían juntos, José, y aquí dice una característica: era un hombre justo. El término justo en griego koiné es dikaios, viene del término dike, que es ley, o sea, un hombre observante de la ley, un hombre recto, un hombre en todo el sentido de la palabra. ¿Qué es lo que quería ver? ¿Qué es lo que está queriendo José? Porque se da cuenta que María ya ha regresado de la región de Ain Karén, busquen eso en la tradición de la iglesia, en los cerros de Judá, después de haber acompañado los 3 últimos meses a su prima Isabel, había regresado a Nazaret sin que le había comentado nada a José, porque como era una esclava, ella ya era propiedad de Dios. A la única que tenía que darle cuentas de María era Dios, no a su marido. Eso no es teología bíblica, me estoy desviando. Y José tiene esa duda, ¿por qué? Porque la ve ya que su cuerpo está ya en periodo de gestación. Esos no son los cambios biológicos que sufrió María, que yo siempre he explicado. Eso también no implica también el mismo proceso biológico de su parto, el mismo proceso biológico después de haber amamantado a Jesucristo. Eso no hace parte también de todo ese mismo, de lo que es la maternidad en las leyes naturales. ¿Qué es lo que a estos apologistas les parece que me estoy desviando? ¿Qué es? ¿Cuál es el error?
¿Cuál es la falta mía? A ver, ¿cuál es la falta mía? Dice, el mismo texto dice, resolvió repudiarla en privado, o sea, repudiarla o dejarla a un lado. Ese repudiar en privado era para que no hiciera un escarnio público. Ahora, veamos a ver eso en el mismo contexto histórico del momento también en lo que vivió, y eso debió haber sido también un dolor para María, porque ella sabía que al escarnio público y una mujer en esa situación, ningún hombre la iba a aceptar después, o sea, que era una fornicaria, era una adúltera, entonces ella se estaba exponiendo, y de pronto posiblemente a la depredación, pero eran casos extremos. Ahora, de mi libro Verdad de la Fe Católica, otra vez, una investigación propia, solo el marido tenía el derecho exclusivo de romper matrimonio, Deuteronomio 24:1. Eso no es lo mismo que aparece también en Génesis 3:17 que habíamos dicho. Génesis 3:16, que la mujer estaba sometida al hombre. Eso también no lo vivió María en ese mismo proceso también. Eso no debió haber sido un dolor para María, el que haya sido injuriada, el que haya sido vituperiada. ¿Eso no es un dolor? Explíquenme, teólogos, explíquenme, señores apologistas, ustedes que tanto me han criticado, explíquenme en eso. Expliquen si María no estaba expuesta a todas esas cosas. En este caso, la joven tenía que obtener un certificado de divorcio para poder casarse con otra persona, si el hombre no la denunciaba públicamente. La esterilidad podía ser causa para el divorcio. En la época de Jesús era un tema muy debatido entre los maestros judíos, las escuelas judías rabínicas que habían en Jerusalén, dos grandes escuelas de dos hombres no contemporáneos de Jesucristo, un poco altos, un poco anterior, Shammai e Hillel el sabio, y los que no saben, Gamaliel, el gran doctor de la ley, que fue el maestro de Pablo, él era nieto de Hillel el sabio. Mire, aquí, con pura memoria. Entonces no digan que no conozco, que no sé estas cosas, porque de verdad que me indigna eso. No, de verdad que no es por orgullo ni soberbia. Pero que me quieran a mí ver a mí como en las redes, como si yo fuera un simple principiante, como si no conociera estas cosas, como fuera un simple estudiante. Bueno, yo no creo que un simple estudiante de teología sepa toda esta cantidad de cosas, y lo estoy haciendo aquí, vea. Aquí solamente con mis escritos que ya saqué y la Biblia. Habían dos escuelas rabínicas que sostenían interpretaciones diferentes de la ley mosaica. La escuela de Shammai, de corriente estricta, entendía que la única razón válida para el divorcio era la infidelidad, es decir, el adulterio. Y José tenía esa duda. Pero por ser un hombre justo, mire bien, la dignidad de José también, el dolor de José también en ese momento, pero mire, estaba haciendo las cosas correctamente, en secreto, sin ponerla a lo que, como decíamos, a lo que era que un escándalo público. Por otra parte, la escuela de ley, ya lo decíamos, y ley el sabio, cuyo Gamaliel fue su nieto, decía que un hombre estaba en todo el derecho si se divorciaba por cualquier disputa marital, por más insignificante que fuera. Según esta corriente más liberal, el marido, nótese bien, podía divorciarse si su mujer arruinaba la comida o si se hallaba otra mujer que le gustaba más. Mire bien las interpretaciones de la ley mosaica, de acuerdo a ese mismo contexto en que se vivió María, en que vivió José. María también sometida bajo la misma ley. Lo mismo que aparece en Génesis 3:16. O sea, María no fue exenta de esas cuestiones. María, no, y aquí mismo lo dice. El mismo José quería repudiar, o sea, darle el libelo. Lo mismo la purificación, que tanto se ha querido, ese texto de la purificación, tanto se ha querido acomodar, ese tipo de teología, no lo acepto yo. Venga quien venga, porque el texto es muy claro de la purificación, en el sentido de que María había un derramamiento de sangre. Eso sí, ya yo no me cabe la cabeza, si lo diga quien lo diga, pero yo le creo en ese caso más a Lucas. La ley mosaica estipulaba que lo normal era que un hombre le diera la carta de divorcio o libelo o repudio a una mujer en dos oportunidades, como aparece en Deuteronomio 24:1-4. Ustedes se acuerdan, mis amables amigos, los apologistas del garrote que tanto me critican, que en el texto de la mujer samaritana, cuando están en el pozo, el mismo Jesús, porque él intuye, Jesús al fin y al cabo es Dios, él traspasa la conciencia. ¿Se acuerdan que le dice que ella tenía 3 maridos? ¿Se acuerdan eso? O sea, ella vivía ya en un estado de adulterio. Y la mujer dice, veo que eres un maestro porque sabes esas cosas. Y Jesucristo solamente que está mirando lo que es su estado como tal, en su conciencia, en su interior. ¿Ve? Por eso es que en ese contexto esa mujer sí era en adulterio. Ahora, eso en cuanto a ese mismo contexto que estamos hablando de la Virgen, de lo que es esposa también, de lo que pudo haber sometido. Yo creo que María no estaba muerta de la risa ante la duda de José. Cuando ella regresó, ella sabía bien todo eso lo que exponía. Mire bien cómo Dios actúa.
Y Dios también esperó que José tuviera también su duda, también sufriera un poco, pero después, mire, Dios mismo interviene. Mire, el que está sobre el control de todas esas cosas es Dios. El que está detrás de todo eso es Dios. El que actuó en ella es Dios, el designio de Dios, engendrada por el Espíritu Santo. El que va a nacer de ella es el Mesías, el esperado. Pienso yo que con todas las leyes naturales, porque el texto no me indica que sea algo sobrenatural, esa es otra cosa que ninguno de los apologistas del garrote me ha podido contestar. Si el texto de Lucas que dice que observó todo cuidadosamente, ¿por qué Lucas no dice que el momento del nombramiento de María fue como un rayo de luz atravesando un cristal? Que toda la cueva se llenó luminosamente y que José está en una meditación profunda y que María no sintió ningún dolor en esas cosas. ¿Por qué Lucas no nos da esa referencia? A ver, señores teólogos, señores apologistas, ustedes que saben más que mi persona, ahí les dejo. Rodrigo Calvo, respóndame. Mónico Vázquez, respóndame. Más Roper, respóndame. Señora Betty Valenzuela, respóndame. Señor Elmer Arana, responda. Señor Fran Morera, responda. Señor Franklin Garcés, responda. Señor Martín Barriento, responda. O también el padre, como decía más Rob, como decía Giván, estoy haciendo mis dudas, mis conjeturas, respondan. Bueno, no soy teólogo, sí, bueno, como estudiante de teología estoy haciendo preguntas de altura. Eso no es cualquier cosa. Respóndame. Entonces, bien, ¿quién tiene de pronto se puede acercar más a lo mismo que nos está narrando? ¿O quién? ¿O Lucas o los padres de la iglesia? Ahora, veamos a ver también, en ese mismo contexto de María como la nueva, también madre de dolor. Porque en el anuncio de Simeón, que es otra de las cosas que yo no he podido entender, si realmente María no sufrió dolores en el parto, porque esas otras cosas, vuelvo a todos estos apologistas que me expliquen, que investiguen en todo el Google que quieran, todas sus informaciones, si los mismos padres de la iglesia también dicen que María fue exenta de dolor durante todo el proceso de la gestación, en los cambios, pues, y si podemos contradecir a Lucas cuando dice que María en el momento, le llegó el momento del parto a dar a luz. Si eso no es una indicación de lo que son las contracciones, romper fuente, abrir matriz, todas las cosas, y que también que me digan también, pero de magisterio ordinario o magisterio extraordinario, donde también se diga dogmáticamente que María no sintió ni el cansancio, ni el dolor, ni el agotamiento, ni la fatiga que debió haber sentido en todos esos meses de embarazo, y que si María fue solamente sin dolor en el parto, esa inmunidad al dolor le pasó cuánto tiempo después de que nació Jesucristo o qué, que me expliquen también ellos que saben tanto más que me expliquen todo eso, porque eso yo no lo he podido encontrar en ninguna parte, ni siquiera en la patrística ni en las cosas, porque lo que sí me dice el texto es que 40 días después de haber nacido Jesucristo, en la purificación de María, como nos dice Lucas, no dice que sea solamente de manera de aparentar ni esas cosas, dice en todo el sentido de la palabra que cumplió ella y cumplió Jesucristo, como lo expliqué de la Vulgata de Félix Torres Amat, la traducción Félix Torres Amat. Yo no digo que Lucas diga todo lo contrario, que no, esto es solamente como para que decir que está en el mismo contexto. ¿No? A mí me va a entender Lucas todo lo contrario, pero bien, quiero que me expliquen también ustedes, señores apologistas, por qué esa inmunidad al dolor ya no tiene efecto en la profecía de Simón. Explíqueme en eso. Explíqueme, señora Betty Valenzuela y todos los demás, porque usted decía que como yo he hecho tantos videos y todo da a entender que estoy diciendo tantas tareas, explíqueme eso, porque estoy citando Biblia, estoy citando fuente primaria, la primera fuente de la revelación divina, la Sagrada Escritura, unido a la tradición cristiana, porque nunca he negado. El Señor como patada de ahogado, Martín Barrientos decía que yo estaba negando la tradición, falso, mentira, no calumnien, no digan cosas que no son. Yo nunca he negado el magisterio eclesiástico, le expliqué que es infalibilidad pontificia, que es el colegio episcopal, entonces no digan cosas que no son. No vengan aquí ustedes a querer contradecirme a mí, después dicen, ¿qué es que dijo por allá? Muéstrenme en videos, a todos los invito, muéstrenme en videos dónde están mis errores, muestren, pero en videos, declaraciones mías. No, es que sí, que todos se van es que Guido sí dijo tal cosa y por ahí dijo tal cosa, y cuando vamos a mirar, cuando le digo muéstrenme las pruebas, ninguno sale con nada. Ninguno sale con nada. Ahora, explíquenme en eso. Ustedes que defienden que María fue inmune al dolor, expliquen entonces lo de la profecía de Simón. O sea, cuando María presenta al niño, Simeón no le dice, no, tranquila, porque como tú eres inmaculada, tú no vas a tener ningún dolor. Tú no vas a ser, eres inmune a cualquier cosa. Entonces, ¿por qué Dios es tan masoquista y le va a hacer una profecía? Porque viene lo alto de que ella vivió en su corazón 30 años hasta el momento de la crucifixión. ¿Eso no es dolor? ¿Eso no es dolor? Explíquenme eso. Yo quiero que me expliquen ustedes eso. Quisiera que todos ellos hicieran un video, ahora sí, y estos planteamientos que estoy dando yo, ahora sí,
a este simple estudiante de teología, como dijo el padre, ahora sí, respondan y den todos sus argumentos, busquen en Google toda la patrística que quieran y respondan en esas inquietudes. Porque dice el texto, nótese bien, muy importante, lo que dice Lucas, que cuidadosamente no se le dejó pasar nada por alto en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Nótese desde el versículo 27, exégesis bíblica, simple exégesis bíblica, dice, presentación de Jesús en el templo, dice, movido por el Espíritu Santo. ¿Quién? Simeón. Lo que Simeón va a profetizar es movido por el Espíritu Santo, no es de él mismo, es del Espíritu Santo, que no se puede equivocar. Nótese bien, vino al templo y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir ¿qué? Lo que la ley prescribía sobre él, y también está la circuncisión, porque entonces María sí fue inmune de dolor, pero Jesucristo con 8 días de nación no fue inmune a la circuncisión. No entiendo. Explíqueme en eso también. Ahí se lo dejo, para que después hagan todos los videos que quieran, pero me responden así como les estoy preguntando, ¿no? Porque ustedes saben mucho más que mi persona. Inviten también al padre Guadalupe también para que me saque mi error, ¿no? Por caridad cristiana. Le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, nótese bien, cántico de Simeón, ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, hecha carne, en un niño de 40 días de nacido, presentado por la madre, por su purificación después del parto, porque Lucas no dice que eso fue solamente por aparentar, ¿no? Lo que has preservado a la vista de todos los pueblos, luz que iluminará las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Profecía de Simeón, palabra de Dios, fuente primaria, inerrancia. Su padre y su madre están admirados de lo que decía de él. ¿Quién? Simeón. ¿Movido por quién? Por el Espíritu Santo. Y vamos bien lo que dice el Espíritu Santo, porque no entiendo cómo el Espíritu Santo actúa de esa manera. Engendra a María, la tiene inmune de dolor en el parto, pero aquí 40 días después, el mismo Espíritu Santo, por boca de Simón, mire lo que le va a decir. Explíqueme eso. Eso es teología al más alto nivel. Simeón los bendijo y dijo a María su madre, este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y como signo de contradicción. Miren que la profecía inicialmente es para ese pequeño bebé de 40 días de nacido. Pero nótese bien que esa profecía de signo de visión va íntimamente ligada con su madre, no con José, con su madre, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y lo que dice el Espíritu Santo a través de Simeón y a ti, a María, una niña de 16 años con una criatura de 40 días de nacido. ¿Una espada? ¿Cómo así que es inmune de dolor? A ver, explíqueme en eso. ¿Inmune de dolor? Y aquí le está diciendo que una espada te va a atravesar el alma, o sea, toda su alma, todo su cuerpo, su G, en griego, toda la persona en sí, y a ti mismo una espada te atravesará el alma a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Esa profecía de dolor no la vivió María durante 33 años. Explíquenme ustedes eso. Explíquenme eso porque yo no entiendo. Inviten otra vez al padre Guadalupe o a cualquier sacerdote. A ver, el Espíritu Santo engendra a María. Según estos apologistas, María no tuvo dolor en el parto. No, eso es especulativo. Pero 40 días después, el mismo Espíritu Santo le está diciendo a Simeón, a ella, por mandato divino, que el dolor de la división que va a causar su hijo, ella va a estar íntimamente unida a eso. No entiendo yo eso. Y que el mismo también, ese mismo Lucas está diciendo que su parto fue normal porque abrió matriz. Explíqueme entonces también, esa otra parte también que quiero que Mónico Vázquez como biólogo, Betty Valenzuela como enfermera y Rodrigo Calvo también como biblista también me explique eso. No solamente como dijo Rodrigo, no, es que solamente es el alumbramiento, no, explique también todo ese mismo proceso y también del cuerpo, una niña de 16 años, todo ese mismo contexto también sería interesante eso. No entiendo yo al Espíritu Santo, de verdad que no entiendo. Si estoy errado, si estoy diciendo herejías, quiero que ustedes me saquen de mi error, porque aquí lo que estoy viendo es algo muy diferente. Aquí lo que estoy viendo es que María está unida a ese dolor de su hijo. Ahora, ¿cuándo se cumple eso? Estamos hablando de un niño de 40 días de nacido. José queda excluido. Mire bien que Simeón, bajo la inspiración del Espíritu Santo, primero habla del niño y después ¿de quién? De ella. Y qué curioso, porque si nosotros vamos a mirar a ver ya cuándo se cumple esa profecía de dolor, que siente cualquier madre también, ¿no? Al ver morir a su hijo, yo creo que también, eso sería también interesante también, nuevamente, Mónico Vázquez, Rodrigo Calvo,
y Betty Valenzuela, quisiera que ustedes también hicieran un video, invitaran también al padre y explicaran también desde el punto, como ustedes conocen más, por lo menos Betty Valenzuela y Mónico Vázquez, que es biólogo, si una mujer también, cuando sufre también ante la muerte de un hijo también, si hay una patología también, si también hay una patología también, no solamente de una moral, sino también hay una especie de sufrimiento ante una situación de esa, ante una situación pues tan grave, y es ver morir a Jesucristo desnudo, completamente descarnado. Si esa escena también, ese dolor es solamente en el corazón o también hay alguna sintomatología, alguna patología, para que investiguen y me saquen de mi error, desde el punto de vista también científico, ¿no? Porque hay estudios de patología sobre Jesucristo con el sudario de Turín, sobre él, pero con María, y ya lo veamos en la profecía. Entonces, yo quisiera que todos ellos me lo explicaran. Ojalá que no vayan a salir después con cosas, con irse por las ramas. Yo quisiera también otra vez al padre, con todo respeto, el padre José Guadalupe, Betty Valenzuela, que lo vuelve a invitar, Rodrigo Andrés Calvo, si quiere, y Mónico Vázquez, y también más Roper, si quiere. Entonces, que me expliquen todo esto y me saquen de mi error. Si es que este simple estudiante de teología, estas cuestiones que está haciendo son como tan efímeras, como algo como que no tuviera tanto peso. Porque lo que yo veo en la palabra de Dios, otra vez, fuente primaria, inerrancia, Espíritu Santo, el que está aquí transmitiendo, me dice a mí la palabra de Dios en Juan capítulo 19, verso del 25 al 31, el que fue testigo ocular de la crucifixión. Así como Juan es cronista y cuidadosamente investiga todas esas cuestiones, aquí este otro, este ya, el primer evangelista, este apóstol, nos dice algo muy interesante. Esa profecía de Simeón, bajo la inspiración del Espíritu Santo, tiene este cumplimiento. Dice Jesús y su madre, Biblia Católica, versículo, como decíamos, 25. La cruz, muriendo, ¿quién? Jesucristo. ¿Estaba quién? Su madre, la misma la profecía de Simeón, bajo la inspiración del Espíritu Santo, la misma que según hipotéticamente el mismo Espíritu Santo la tuvo inmune durante el parto, ¿no? Pero 40 días después ya le quitó esa inmunidad. Explíqueme en eso, no lo han podido entender. Aquí está el cumplimiento de una profecía bíblica. Mire, lo que estoy dando yo es Biblia. Esto no es especulativo, esto ya es una fuente primaria. Estoy haciendo un estudio también de teología bíblica. Esto es interesante. Ojalá que quisiera, no que me inviten, no me van a invitar, pero sí ojalá que hagan ese video. La madre, su madre, María de Cleofás y María de Magdala. Jesús, nótese bien, el que tenía a ella en brazos de 40 días nacidos, el que por la profecía de Simeón, viendo a su madre, viéndola qué, viéndola que estaba ¿qué? Muerta de la risa, viéndola que estaba en qué situación se encontraba María en ese momento, patológicamente hablando, también los síntomas también. Como ella es inmune, como ella es la Inmaculada, es inmune de dolor, quiero que me expliquen esto, por favor. A ver, porque el mismo Jesús le está diciendo, ¿por qué Jesús no le dijo, ve Juan, llévate a mi mamá? No quiero que esté aquí en el momento de la crucifixión. ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Jesús también no le dice, madre, por favor, vete, espera que yo resucite? ¿Por qué? Si no es que es pues tan pecaminoso hablar de María, de dolor. No decía la señora Betty Valenzuela, es que padre, Guido ha venido haciendo varios videos y está como con estas cosas. ¿Y qué es lo raro? A ver, invito, señora, dígame, ¿qué es lo que me estoy desviando? ¿Qué es lo que no es una meditación bíblica como lo que estoy haciendo aquí, donde usted puede elevar el alma y mirar también el papel de María, pero no esa María que a veces quieren endiosarla, no esa María que quieren también ponerla más por encima, como decía el Padre, por encima a veces de Jesucristo? El Hijo se está sufriendo y la Madre también está sufriendo. ¿Ve? Una profecía donde el niño tenía 33 años después, 40 días de nacidos, y ella tenía unos 16 años. Viendo a su madre y junto a ella el discípulo a quien amaba dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la cogió en su casa. Pero es que aquí no termina la profecía, aquí empieza la profecía de Simeón. Sigue diciendo Juan, dice, muerte de Jesús, Biblia Católica de Jerusalén. Después de esto, sabiendo Jesús, mire, después de esto, ya sabiendo después que estaba dando cumplimiento a la profecía de Simeón, del dolor de María, y eso que es inmune en el parto, ¿no? Pero ya después no. Explíqueme mejor porque... Y busquen a San Agustín, busquen a Santo Tomás de Aquino, busquen a cualquier padre de la iglesia que me explique, que me saque mi error. Inviten otra vez al Padre José Guadalupe y a todos los que ustedes quieran, todos júntense y sáquenme de mi error porque yo no entiendo estas cosas. Yo no entiendo estas cosas porque en la profecía el cumplimiento es aquí. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido. ¿Cumplido de qué? Después de que relaciona la profecía de Simeón, y vamos a mirar por qué, porque está aquí, nótense bien estos detalles de un simple estudiante de teología, ¿no?
junto a la cruz de Jesús. O sea, ella estaba ahí pendiente de todas las cosas. Sabiendo Jesús que ya estaba cumplido para que se cumpliera la escritura, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada de vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido. ¿Y qué más? E inclinando la cabeza, ¿qué? Entregó su espíritu. Ahora, ¿qué pasa? Ahí muere Jesucristo, pero la profecía de Simeón no se ha cumplido ahí. Aquí viene el cumplimiento de esa profecía en lo que nos dice en el versículo 31, Biblia católica, estudio de exégesis, estudio de teología bíblica sistemática, de un simple estudiante de teología. Los judíos, como era el día de la preparación para que no quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, doble solemnidad, Pascua y Sabbat, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilatos que le quebraran las piernas y lo retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y el otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, nótese bien lo que dice, nótese bien porque aquí la profecía de Simeón, pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Pero qué? Mire bien lo que dice acá, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio, dice Juan, lo atestigua y su testimonio es válido y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Y todo esto sucedió para que se cumplieran las escrituras. ¿Eso no es la profecía de Simeón? ¿Eso no es el dolor de María? Ahora sí ya les dejo para que ustedes me expliquen todo eso. Explíquenme entonces eso. Explíqueme quién tiene más fundamento, quién ha dado más disertación en este aspecto. Hasta ahí entonces dejo esta meditación también de lo que decía el padre Jordi Rivero, el dolor de María unido al dolor de Jesucristo. También, ¿no? Como lo veíamos. En todo ese mismo proceso de lo que es la historia de la salvación. Otra vez hice toda una disertación, Génesis 3, 15, 16, Isaías 7, 14, Mateo 1, del 23 en adelante, ahorita el texto de Lucas, de Simeón, ahora el texto de Juan. Expliqué el mismo contexto histórico, el mismo contexto cultural, el mismo contexto religioso a lo que se iba a exponer a María, si había sido declarada como adúltera, la misma profecía de Simeón, el cumplimiento en la cruz. Entonces quiero, por favor, ojalá que me saquen de mis dudas aquí otra vez, señora Betty Valenzuela, usted, porque como usted es la que organiza todo eso, ahora sí quiero que inviten a todos. Por favor, si quiere, invite al padre Guadalupe, invite a Rodrigo Calvo, invite a Mónico Vázquez, invite a Mar Roper, invite a Almer Arana, si quiere, invite a Franklin Garcés, invite a Martín Barrientos y de pronto, si quieren, inviten a Fran Morera. Este simple estudiante de teología tiene estas dudas, ¿no? Esas dudas. Si María es inmune en el momento del parto, ¿por qué esa inmunidad la pierde 40 días después? Y ella sufre esa misma profecía 33 años después, y quisiera saber sintomáticamente, patológicamente, qué siente una mujer ante una situación de esas de ver morir a su hijo. ¿Eso es solamente dolores morales o espirituales? ¿O también hay alguna sintomatología de alguna alteración también, pues, orgánicamente? Eso también quisiera. Y también la pregunta también, como Rodrigo Calvo dice que abrir matriz solamente es el primer parto, quiero también que me expliquen también desde el punto de vista también científico, porque el padre decía que hay que mirar todo eso. Una niña de 15, 16 años, su primer embarazo, ¿qué posibilidades hay de que ese parto sea con sangre, sin sangre, con dolor o sin dolor? De acuerdo también a la misma anatomía, de acuerdo también a lo que se sabe, médicos, ginecólogos y obstetras, y en ese mismo ambiente en que se vivió en aquel entonces, del Israel de hace 21 siglos atrás. Bien, mis amables amigos, ustedes ven otra vez, son testigos, así es la forma como yo hago mis estudios, así es la forma como yo hago esta serie de investigaciones. Como siempre, queda a la opinión pública el que quiera meditar sobre María como madre, como lo estoy haciendo yo, que me digan otra vez dónde está mi error, dónde está mi ofensa, si tengo o no tengo fundamentos bíblicos para demostrar lo que digo y lo que transmito a través de los medios sociales de un simple estudiante de teología. Espero pues la respuesta a ellos, ojalá que la hagan. Es una invitación muy amable, muy cordial. Bendiciones para todos. Y también quisiera también que el padre también, el padre José Guadalupe, el que puso a teólogos, quisiera saber que me dé su opinión sobre John Sobrino, sobre Hans Kuhn
y sobre Leonardo Bosch, si esos no son teólogos liberales, son teólogos cuyas exposiciones, cuyo pensamiento doctrinal está en contra de la doctrina de la Iglesia Católica, y que él que colocó a Hans Küng, si no fue excomulgado por Juan Pablo II. Y si eso, desde el punto de vista pues, de derecho canónico, se puede tener en cuenta como un teólogo cuyo pensamiento va de acuerdo al magisterio eclesiástico. Bendiciones para todos, quedamos en la paz, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendiciones para todos.